Bien, en esta vamos a ver ahora asociación condicional en tablas 2x2 estratificadas. Esta me gusta a mí en particular. Vamos a ver lo que son las tablas de 3 vías. Veremos lo que son las tablas parciales. Veremos cómo hacer tablas de múltiples vías en R. Vamos a ver lo que es asociación de 3 vías. Razón de posibilidades condicional y marginal. Independencia marginal versus independencia condicional. Y asociación homogénea. Y hablaremos de lo que se llama la colapsabilidad. Esta puede ser un poquito larga, así que voy a ver el reloj. Asociación condicional y estratificación. Parte importante de los estudios observacionales es la selección de variables de control. Al efectuar el estudio de X en Y, se debería controlar cualquier covariable que pueda influir en ese efecto. Si no se lo hace, el efecto observado de X en Y podría reflejar realmente el efecto de la covariable en ambos X y Y. Les pongo aquí un ejemplo que alguna vez me encontré. Es que estaban haciendo un estudio de condados en Estados Unidos y querían ver el número de enfermeras que había en cada condado y el número de doctores. Hicieron un gráfico y salió una relación positiva. Es decir, los condados donde habían más doctores, habían más enfermeras. Y entonces ahí decían, bueno, parece ser que las enfermeras van donde hay más doctores, ¿no? Esa fue la conclusión. Pero luego vino alguien y dice, y no, lo que yo creo es que las enfermeras y los doctores van donde hay más población. Entonces vino y dice, vamos a calcular el número de doctores per cápita, es decir, dividió para el tamaño de la población y multiplicó por 100.000 o algo así. Número de doctores por cada 100.000 habitantes por condado, y hizo un número de enfermeras por cada 100.000 habitantes por condado. Al hacer esto ya no se veía ninguna relación. Ahí se veía que los doctores y las enfermeras no tenían ninguna relación ni creciente ni decreciente. Porque en el uno, cuando no se tomó en cuenta la población, se veía una relación y en el otro no, porque esa variable población hacía que ambas crecieran o ambas decrecieran. No era que los doctores iban donde hay más enfermeras o las enfermeras iban donde hay más doctores, sino ambos iban donde había más población. Y ese es un asunto en estudios observacionales. En estudios observacionales uno puede encontrar una correlación fuerte. Pero si no ha controlado por otras variables que pudieran causar ambas, uno pudiera tener la conclusión errónea. Pudiera concluir que ciertas cosas causan una enfermedad cuando realmente no lo es, ¿no? En este caso, la relación entre X y Y muestra confusión si hubiera una tercera variable que afecta a ambas. Los experimentos diseñados eliminan el efecto de las variables de confusión asignando aleatoriamente los sujetos a los niveles de X. Cuando esto se hace, la confusión que puede haber por una tercera variable en promedio se elimina. Pero cuando no se hace, en los estudios observacionales, por ejemplo, esto no es posible, ¿no? Suponga que, aquí un ejemplo de confusión, ¿no? Suponga que un estudio investiga las consecuencias del fumador pasivo, aquel que no fuma, pero percibe el humo de alguien que vive cerca. Se hace un estudio transversal para comparar tasas de cáncer al pulmón para no fumadores cuyos cónyuges fuman y no fumadores cuyos cónyuges no fuman. Este estudio debería controlar variables como la edad o el nivel socioeconómico. Estas variables, edad y nivel socioeconómico, pueden afectar tanto la incidencia de tener cáncer como la incidencia de tener un cónyuge fumador. Nivel socioeconómico y edad afectan la probabilidad de que uno tenga cáncer o no. Una persona mayor tiene mayor probabilidad de cáncer. Pero también el nivel socioeconómico puede afectar la probabilidad de que uno sea fumador o no. Tiene para comprar o no tiene para comprar, exacto, ¿no?
Quizás los cónyuges de no fumadores sean más jóvenes que los cónyuges de fumadores. Y la gente más joven tiene menor probabilidad de tener cáncer. Si es así, una proporción baja de casos de cáncer de pulmón entre los cónyuges de no fumadores podría reflejar simplemente una edad promedio más baja. La idea es estudiar la relación entre X y Y controlando una posible variable confundidora Z. Y para eso vamos a hablar de lo que son las tablas de 3 vías. Primeramente, tablas parciales. Una tabla de contingencia de 3 vías clasifica las observaciones de acuerdo a 3 variables categóricas, X, Y y Z. Estudiar la relación X-Y para niveles fijos de Z es apropiado. Uno puede considerar rebanadas de 2 vías de la tabla de contingencia de 3 vías según los valores de Z. Es decir, quiero ver si el cónyuge fuma o no fuma versus si tiene cáncer o no tiene cáncer de pulmón después de un tiempo, pero quiero hacerlo por estatus socioeconómico. Una tabla para los estatus socioeconómicos bajos, una tabla para los medios y una tabla para los altos. Entonces, en ese caso, estoy haciendo rebanadas de la tabla de 3 vías. Eso es más o menos como tener, pizarra ya. Eso es más o menos como tener una tablita así, 2 por 2, pero para diferentes valores de Z. Entonces, aquí tengo X, aquí tengo Y y acá tengo Z. Entonces, lo que voy a hacer es, para cada valor de Z tengo una tabla 2 por 2, por así decirlo, una rebanada de ese cubo. No es un cubo, es un prisma. ¿Cómo es? Paralelepípedo. Muy bien, gracias. Entonces, este paralelepípedo lo puedo rebanar según Z. Yo tendré una tabla 2 por 2 para cada Z. ¿Ok? Las tablas parciales permiten estudiar la relación entre X y Y, pero sin el efecto de Z, por medio de mantener Z constante. Ahí sería un solo estrato, así es. En economía le llaman estratos, le hablan de tablas estratificadas. Sí, en diseño experimental lo que tienes es 3 factores. ¿Sí? Y aquí vamos a tratar de hacer algo así, ¿no? Cuando tenemos esa tabla 2 por 2 entre X y Y para un nivel fijo de Z, esa asociación en esa tabla parcial se llama asociación condicional. Asociación entre X y Y dado que Z tiene un valor. Asociación entre X y Y dado que Z es nivel socioeconómico bajo. Asociación entre X y Y dado que Z nivel socioeconómico es medio bajo, medio alto y alto. Algo así, ¿no? Si sumamos todas las tablas parciales, obtenemos la tabla marginal entre X y Y. Es decir, en este cubo, cogemos la primera celda entre X y Y y sumamos todos los Z. En otras palabras, hacemos una cosa así. N11 más igual a la sumatoria sobre K de N sub 11K. Tomo los valores de esa tabla en la celda 11 entre X y Y correspondiente a Z igual 1, a Z igual 2, a Z igual 3 y sumo. Esto me va a dar una tabla, esto me daría una tabla, de hecho haría esto con, digamos aquí con N sub IJ. Eso me daría una tabla de N11 más, N12 más, N21 más y N22 más. Esa tabla sería la tabla de contingencia marginal. Tabla de contingencia marginal entre X y Y. ¿Qué es lo que sucede? La tabla marginal no controla Z, ignora Z. Aunque la tabla marginal no contiene ninguna información sobre Z,
La asociación encontrada entre X y Y podría reflejar el efecto que Z tiene entre ambas variables. Las asociaciones marginales podrían ser distintas a las asociaciones parciales. Es decir, las que uno calcula fijando Z versus las que uno calcula sin tomar en cuenta Z podrían dar diferentes. Ejemplo, pena de muerte y raza. No sé si conozcan mucho la historia de los Estados Unidos, pero allá la última guerra civil que hubo fue entre el norte y el sur, porque el sur quería conservar la esclavitud y el norte ya la había abolido. Entonces, la ley federal habían abolido la esclavitud, pero los estados del sur querían conservar a los esclavos y son muy racistas. Y hasta el día de hoy todavía hay mucha gente racista, ¿no? Entonces, ya la guerra civil se resolvió en el siglo 1800 y pico, siglo XIX. Pero hasta la década de 70 todavía era legal en algunos estados del sur de Estados Unidos que la segregación. Legalmente no podían juntarse negros y blancos en una iglesia, por ejemplo. Legalmente no podían sentarse juntos en horas laborales, en un restaurante, en un bus. Entonces, aquí este estudio quería tomar en cuenta la probabilidad de pena de muerte. Quería analizarse el racismo en la pena de muerte. Florida es uno de los estados que tiene pena de muerte. Entonces se tomaron 674 convictos entre 1976 y 1987. Personas convictas, me parece que eran por asesinato. No recuerdo ahorita el paper, pero creo que fue por asesinato. Sí, fue por asesinato en este caso, todos. Entonces, quería analizarse si la variable de explicación Y se le dio o no se le dio pena de muerte al convicto, versus la variable de explicación X, raza del convicto. Raza del convicto. Es decir, si eres negro te tratan de una manera y si eres blanco te tratan de otra manera. Esa era la idea aquí que se quería estudiar. Sin embargo, en el estudio del cual se basa este ejemplo que voy a poner, también tomaron como variable tercera variable la raza de la víctima. Y veremos por qué, ¿no? La variable, esa es la variable de confusión, exactamente. Y vamos a ver el efecto, ¿no? Objetivo del estudio, estudiar el efecto de la raza de convicto sobre la pena de muerte. Pero también ellos querían controlar por la raza de la víctima. Vamos a ver aquí. Porque realmente la que me interesa aquí, como variable de explicación, quiero medir el efecto de X en Y. Eso es lo que quiero realmente medir. No me interesa el efecto de Z en Y, pero en este caso Z afecta la forma como X afecta a Y, por así decirlo, ¿no? X es la variable de interés que quiero ver el efecto en Y. Muy bien. Ahora, aquí, la que está aquí arriba, raza de víctima la hemos puesto aquí, este es Z. Y tenemos esta tabla, 53, 414, 277. Pregunta, ¿esta tabla que está aquí es una tabla parcial o marginal? 53, 414, 277. Tabla parcial, es la rebanada cuando Z es igual, raza de víctima es blanca. Y la de acá es la rebanada cuando raza de víctima es negra. Ahora, si usted suma 53 más 0, 53. 11 más 4, 15. 414 más 16, 430. 37 más 139, 176. Esta tabla que está aquí sería marginal o parcial. Marginal. Ya me deshice de Z sumando, ¿no? Bien. Ahora, viendo la tabla marginal, usted dice, a los blancos le dieron pena de muerte a 53 y no le dieron a 430.
Usted coge 53 más 430 es 483. 483, el 10% sería 48. 53 representa el 11%. Es decir, en el caso de los blancos, el 11% recibió la pena de muerte. Y en el caso de los negros, 176 más 15 es 191, ¿no? El 10% 19. 15 es menos del 10%, 7.9%. Entonces te diría aquí a los negros le dieron 7.9% de pena de muerte. Entonces usted viendo estos datos, viendo esa tabla de contingencia 2x2, dice, en este estado le dan más pena de muerte a los blancos que a los negros. Esa sería la conclusión viendo esta tabla de contingencia. Pero viendo las tablas parciales, aquí en la tabla parcial, 53 de 4 y 414, la suma es 467. 53 representa el 11.3% de 467. Pero viendo acá, 11 más 37 es 48. 10% de 48 es 4.8. 11 es más del 20%. Es 22.9%. Es decir, si la víctima es blanca, los blancos recibieron la pena de muerte de 11.3% y los negros recibieron pena de muerte 22.9%. La probabilidad de que usted reciba pena de muerte si era negro era el doble de la probabilidad que reciba pena de muerte si era blanco, cuando la víctima era blanca. Cuando la víctima era negra, ninguno de los blancos recibió pena de muerte. 2.8% de los negros recibieron pena de muerte. En ambas tablas parciales, los negros recibieron más pena de muerte. Las tablas parciales donde fijo Z. Pero ¿qué pasa al ignorar Z? ¿Qué pasa cuando solamente cojo y totalizo? Se cambió completamente. Se cambió completamente el S. ¿Por qué? Vamos a ver eso en un momento, ¿no? Aquí está lo que está abajo, ¿no? Controlando raza de víctima, pena de muerte se impone más a los negros. Ignorando raza de víctima, pena de muerte se impone más a los blancos. Vamos a ver en breve por qué. Pero nos damos cuenta de la importancia de controlar por otra variable. Uno puede... ¿Son más? ¿Sí? 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 Y también un poco refleja la población. En la población la mayoría es blanca. Exactamente. Hay menos negros, entonces hay más criminales blancos, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué tanta diferencia? Si notamos aquí raza de víctima versus raza de convicto, es decir, estoy aquí haciendo la asociación entre Z y X y hago la tabla de contingencia, usted nota que aquí la mayoría está en la diagonal. Es decir, típicamente los blancos matan blancos y los negros matan negros. Y se da cuenta, 467, 143 versus aquí solo 16. O sea, casi no habían muchos blancos que mataran negros y casi no habían muchos negros que mataran blancos. Estamos hablando de 48-16. En esta tabla, raza de víctima versus raza de convicto, la razón de posibilidades, 467 por 143, producto cruz, ¿no? Dividido para 48 por 16 es 87. Hay una asociación muy fuerte entre la raza de convicto y la raza de la víctima. Lo que dije aquí abajo, blancos matan a blancos y negros matan a negros. Si ahora vemos raza de víctima versus pena de muerte, si vemos aquí el riesgo relativo, 12.4%, 2.5% es
.124 dividido para .02, riesgo relativo es 4.94. Sin importar la raza del convicto, es 5 veces más probable recibir la pena de muerte si la víctima es blanca que si la víctima es negra. Es decir, si el que mataron fue blanco, la probabilidad de recibir pena de muerte era 5 veces la probabilidad de recibir pena de muerte que si la víctima era negra. Entonces, ¿qué sucede? Esta variable Z tiene una fuerte correlación con ambas, tanto con el X como con el Y. Razón de posibilidades 87. Eso es extremadamente alejado de 1. Aquí 5 veces. ¿Qué es lo que la tabla marginal refleja? Como blancos matan a blancos, y matar blancos aumenta la probabilidad de pena de muerte. Los blancos reciben mayor pena de muerte. Los negros matan a negros, y matar negros disminuye la probabilidad de pena de muerte. Por eso es que usted aquí, usted observa que los negros reciben menor pena de muerte. Pero la razón es por la que la mayoría de los convictos negros matan mayormente personas negras, y al matar personas negras no se da mucho la pena de muerte. ¿Sí se da cuenta? Entonces, cuando uno tiene una variable que es altamente correlacionada con ambas, lo que en regresión numérica se llama multicolinealidad. ¿Qué sucede a veces? Usted tiene un par de X para explicar un Y, y esos dos X tienen alta correlación entre sí. A veces un coeficiente que usted esperaba que sea positivo sale negativo, por la multicolinealidad. Cuando usted tiene correlaciones altas entre los X, eso afecta la estimación de los coeficientes. En datos categóricos sucede algo similar. Es lo mismo, es multicolinealidad, pero vista desde el punto de vista de datos categóricos. Este es el equivalente. Quise hacer aquí gráficamente este asunto con una pequeña animación. Entonces, ¿qué he puesto aquí? Lo que usted está viendo aquí es la tabla de contingencia, pero la parte de las proporciones. ¿Ok? Tengo aquí una línea correspondiente a raza de la víctima. Entonces, esta línea sólida, raza de la víctima blanca. Línea guionada, raza de la víctima negra. En el eje de las X tengo la raza del convicto. Raza de convicto aquí es blanca para estas observaciones, y raza de convicto acá es negra para este de aquí. Y tengo las proporciones de pena de muerte para cada caso. Ustedes notarán que este es un resumen gráfico de la tabla de contingencia de 3 vías, ¿no? Es un resumen de gráfico donde puedo ver un poco la interacción entre las variables. Aquí vemos que lo que más afecta la proporción de pena de muerte es la raza de la víctima. Estamos hablando de que la raza de la víctima, esta línea de acá, está bien separada de la línea de acá. Eso es lo que más afecta la pena de muerte. En el momento que la víctima es negra, como aquí, ser negro aumenta un poquito la probabilidad de pena de muerte comparado a ser blanco, que fue 0, en ese caso fue 0. ¿Ya? Y claro, si la víctima es blanca, note que ahora sí la diferencia entre ser convicto negro y blanco sí es grande. Estamos hablando sube del 22%, del 11% aquí al 22% acá. Gráficamente vemos el salto, ¿sí le ven? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí y vamos a incluir en el gráfico también la cantidad de gente. Este punto corresponde a 467 personas. Porque hay 467, en este caso, casos en los que la raza de la víctima fue blanca y la raza del convicto fue blanca. De estos 467, 11% de pena de muerte. Acá, 48. Aquí 16 y acá 143.
A la hora de usted marginalizar, aquí está la marginalización. ¿Qué sucede? Aquí, este punto se acercó más a este punto. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de 48 personas versus 143 personas. Al promediarlo, obviamente, tener 143 en ahí le va a atraer al de 48. Dio entre los dos, pero más cercano acá. Mientras que acá, 467 aquí y 16 acá, al promediar ambos, ¿qué sucede? O al sumar ambos, se va cercano al de acá, porque son 16 con la una y 400 con la otra, casi no se da ponderación al de aquí abajo. La mayor ponderación se viene acá arriba. Y a usted viene gráficamente ahora que ambas líneas eran pendiente positiva, ¿y qué pasó ahora? Pendiente negativa. 11% y 7.8%. Quería ahí un poco ilustrar gráficamente, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué también hago este gráfico? Para que ustedes vean que los gráficos son muy importantes a la hora de presentar estadísticas. Hay muchas personas que lo comprenderán en la tabla, pero hay muchos tipos de inteligencias. Inteligencias visuales, inteligencias espaciales, inteligencias analíticas. Gráficos así pueden ayudar a explicar mucho. En este caso, una paradoja que es la paradoja de Simpson. Algunos que quizás no lo comprendieron desde el punto de vista analítico, lo comprendieron gráfico y viceversa. Hay personas que comprenden bien, que no comprenden bien el gráfico, pero la analítica sí lo comprenden. Porque hay diferentes tipos de inteligencia. Entonces uno tiene que, como estadístico, preparar la estadística para que diga la verdad de diferentes maneras. Y eso de decir la verdad, recuerdo alguna vez escuchaba a alguien que decía, mire, el carril que se utiliza aquí para este transporte masivo solo ocupa menos del 1%, 2% de las calles de la ciudad. Pero lo que no decían es que de las calles principales, por donde pasa el 90% del tráfico, ocupa el 30%, el 33%, porque era un carril ocupado y dos libres para los carros, ¿no? Pero las estadísticas uno tiene que saberlas presentar de tal manera que digan la verdad. ¿Okay? Bien, eso es lo que quería mostrar en esa pequeña animación. Paradoja de Simpson. La asociación marginal puede ser muy distinta de la condicional, inclusive en la dirección opuesta. Uno de los que notó este fenómeno y lo documentó fue Joule en 1903. Simpson formalizó la paradoja en 1951. Fisher recomendó el uso de variables de control en los estudios de cigarrillo y cáncer de pulmón, justamente por este problema de que puede haber variables, terceras variables que ponen en el asunto. Hay numerosos ejemplos en el internet. Si usted pone paradoja de Simpson, le van a salir algunos. También puede ver el libro de Zurita, segunda edición, página 82, ejemplo 2.4, de la paradoja de Simpson. De Gaudencio Zurita, por si acaso, Gaudencio Manfredo. Para desaparecer o incluso revertir el efecto de X y Y, la variable controladora Z debe tener una relación muy fuerte con ambas variables, X y Y. Como vimos en el ejemplo, con la una tenía una razón de posibilidades de 87 y con la otra un riesgo relativo de casi 5. Es decir, la variable Z era lo que ahí, por así decirlo, se llevaba la variación. La variación mayormente era por Z. Tablas múltiples de múltiples vías en R. Dime, Fernando. Así como había el equivalente a la ingeniería de variables numéricas, acá hay algo equivalente al cero, porque de alguna forma podrían aceptar el hecho de que sea negro y blanco, es que la pena de muerte. Hay algo equivalente. Sí, se podría hablar de ciertas medidas estratificadas, y hay ciertas condiciones para que se dé ese fenómeno, ¿no?
hay ciertas condiciones de las tablas, no es exactamente igual a decir sesgo, ¿no? Por así decirlo. En este caso podríamos pensar en decisiones incorrectas o conclusiones incorrectas, más bien que hablar de sesgo, por así decirlo. Porque no estamos ahora estimando, bueno, sí estamos estimando un parámetro, pero no es tanto como en multicolonialidad, donde, bueno, el estimador era sesgado, pero tenía varianza infinita. De eso hablabas en multicolonialidad. Y aquí puede suceder algo similar. El tener este tipo de relaciones pudiera aumentar la varianza de tu estimación, por ejemplo, de la razón de verosimilitud. Y podría darte hasta la relación equivocada, como vimos en este ejemplo, ¿no? Entonces sí, definitivamente es algo que afecta. Más adelante, cuando veamos inferencias, quizás vas a aprender un poquito más de eso. En la siguiente unidad, estamos en la unidad 3, en la unidad 4 vamos a hablar un poco más de eso. Muy bien. He aquí un arreglo tridimensional. Ahora utilizamos la opción array y se pone por columnas 53, 11, 0, 4, 4, 14, 37, 16, 139. Son los datos. La dimensión del arreglo es 2 por 2 por 2. Los nombres de las dimensiones, una lista donde tendré convicto igual blanco negro, esa será la primera dimensión. La segunda dimensión será víctima, blanco negra. Y la tercera dimensión es muerte, sí o no. ¿Ok? Como el orden en NER es por columna, la última dimensión es la última que varía. La que varía más rápido siempre es la primera dimensión. Por eso es que aquí vemos que la primera dimensión convicto aparece aquí, ¿no? Blanco, negro, 53, 11. De ahí varió víctima, negra, blanco, negro, 0,4. De ahí varió muerte, sí o no. ¿Ok? Ahí está una tabla de 3 vías, un arreglo de 3 vías. Usted le puede poner ese arreglo, puede mostrarlo así también, ¿no? Pero si quiere verlo más bonito, le pone ftable. El comando ftable a la tabla le pone así, ¿no? En este caso, muerte, sí o no, víctima, blanco o negra, y convicto, blanco o negro. Si nota que da una tabla similar a la que yo presenté en la diapositiva, pero de una manera como más bonita que esta al menos, ¿no? Fíjense en esta. ¿Qué le hice ahí? Aquí me puso las tablas segregadas por convicto. ¿Se da cuenta de eso? Tengo la tabla de víctima por muerte segregada por convicto. Las variables de fila, en este caso, consideró como convicto y víctima, por default. Y la variable de columna, la última, la muerte. Si yo quiero segregar por víctima, tendré que ponerle como variables de fila row.vars igual la segunda dimensión primero, que es víctima, y de ahí la primera dimensión, que es convicto. Entonces, en este caso, la tabla flat table, la tabla plana, me sale primero víctima, que es la segunda dimensión, y de ahí me sale convicto. Que así es como lo presenté realmente en la diapositiva, ¿no? Arreglos multidimensionales en N. Prop.table. ¿Qué tengo aquí? Tengo proporciones de la tabla de proporciones en tabla según dimensiones 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Estas proporciones que me muestran aquí se hace para cada valor de la dimensión 1, que es convicto, y la dimensión 2, que es víctima. Lo que me va a dar es la probabilidad de muerte. La tercera proporción es la que va a dar probabilidades. Entonces, por ejemplo, víctima blanca, convicto blanco, la probabilidad de pena de muerte, 11%. La probabilidad de que no reciba pena de muerte es 88%. Este más el de acá suma a 1. Aquí, blanco, negro, aquí era 0, acá era 1. En esta se fijó convicto, raza de convicto y raza de la víctima. Eso es lo que se fijó. Dimensión 1 y dimensión 2. Y quiero ver las proporciones de la dimensión 3. Entonces, por eso es que
aquí usted tiene las probabilidades de muerte, suman a 1. Punto 11 más punto 88 suma 1. Punto 22.9 más punto 77.0 suma 1. Punto 0.27 más punto 97.2 suma 1. ¿Ok? Mire esta. F.table, tabla C12, o sea, la que está acá, ¿no? Pero con row bar C21. Y esto de aquí me salen las proporciones que había puesto en la diapositiva. Probabilidad de muerte para cada combinación víctima-convicto. 11%, 22%, 0 y 2.8%. ¿Okay? Entonces ahí están los comandos de R, ustedes pueden hacer también esto de aquí, ¿no? Entonces yo ya esto de aquí lo cogí y lo copié para la diapositiva. ¿Ok? Esta de aquí combina las dos instrucciones, ¿no? Prop table y F table. Usted puede combinarlas en una sola y poner algo así. Margin table. Margin table, en este caso, le dije, ¿sabe qué? Hágame una tabla que solamente tenga raza de convicto, que es primera dimensión, y pena de muerte, que es la tercera dimensión. Elimine la raza de la víctima. Entonces él hizo margin table. Si usted este margin table hace un prop table por cada fila, por cada convicto, entonces le sale aquí que 11% de los blancos recibieron pena de muerte, 7.8% de los negros recibieron pena de muerte. Lo que quería mostrarles es qué comandos de R me sirven para hallar las tablas que poseen en diapositivas. Como para que ustedes tengan ahí para hacerlo. Esta parte no está en el libro, ¿no? Yo el del libro copio algunas partes de la teoría, pero también me gusta poner en la parte de cómo hacer en R. ¿Ya? Ustedes tienen las diapositivas ahí en aula virtual, entonces tienen acceso a esos comandos. ¿Se acuerdan que el otro día vimos el mosaic plot? El plot que uno le hace a tabla. Bueno, aquí hay una librería que puede descargar que se llama la librería BCD. Y esa librería tiene un comando llamado double decker. Entonces, double decker, aquí yo le puse, mire, quiero que me grafique la pena de muerte versus la raza de la víctima y la raza de convicto a partir de la tabla de contingencia original. ¿Ya? Y note que lo que eso hace es esta tablita que está aquí, que me pone aquí abajo víctima, blanca, negra, y dentro de víctima, convicto, blanco y negro, y dentro de esto están, podemos ver aquí, digamos, los que reciben la pena de muerte. Sí es gris, no es negro. O sea, aquí se ve, ¿no?, que la pena de muerte aquí es blanco, es el doble que en negro. Perdón, que en negro es el doble que en blanco. Y acá también se ve que en negro hay, en blanco no hay. Cuando la víctima es negra, cuando la víctima es blanca. Y obviamente al combinar estos dos, lo que se va a parecer es a este, porque aquí hay muy poquitos. Al combinar estos dos, al combinar este con el de acá, básicamente este absorbe a este, ¿no? Y al combinar este con el de acá, este absorbe al de acá casi, ¿no? Entonces ahí se ve un poco las diferencias. Este tipo de gráfico se llama gráfico de mosaico, que también se suele utilizar y también a veces suele dar ciertas cosas, ¿no? El labeling args, list, depth bar name igual false. Ustedes pueden probar sin esto para ver qué les da. Aquí lo que pasa es que sale aquí muerte, acá arriba se pone encima de sí. Porque este de aquí espera que más o menos haya mitad y mitad, ¿no? Entonces, el no lo pone en la mitad aquí, el sí aquí, y el muerte lo pone aquí a un ladito. Entonces, cuando hice la tabla hasta ahí, hasta tabla nomás, el muerte de sí se traslapaba. Entonces, lo que puse es que no me ponga la variable de muerte. En este caso, la variable de muerte es la variable de profundidad o depth bar name, ¿no? Ustedes pueden leer la ayuda de la función para aprender a usarla. Asociación de tres vías. Razón de posibilidades condicionales y marginal. Suponga ahora una tabla 2 por 2 por K. K es el número de niveles de Z, la variable de control.
Mu sub i jk serán las frecuencias esperadas, sea bajo muestreo Poisson, muestreo multinomial o muestreo binomial. ¿Ok? Para un nivel fijo de K, la razón de posibilidades sería producto cruz mu 1, 1K, mu 2, 2K, dividido para mu 1, 2K, mu 2, 1K. Este sería teta x y y, o la medida de asociación, la razón de posibilidades entre x y y, correspondientes al nivel K minúscula de Z. Este parámetro describe la asociación condicional x y en la tabla parcial K. La razón de posibilidades condicionales para las K tablas parciales pudieran ser diferentes a la razón de posibilidades marginales. ¿Cuál es la marginal? Mu sub i j más sumatoria sobre K de mu sub i jk. ¿Ok? La razón de posibilidades marginal, teta de x y y, es mu sub 1, 1 más, mu sub 2, 2 más, dividido para mu sub 1, 2 más, mu sub 2, 1 más. Producto cruz en la tabla marginal. En el ejemplo de pena de muerte, la asociación entre x y y, cuando la víctima es blanca, 53 por 37 dividido por 414 por 11 es punto 43. ¿Verdad? Cuando la víctima es blanca, la pena de muerte en los blancos, la posibilidad de pena de muerte en los blancos es la mitad. Esto es casi 0.5, ¿no? Es la mitad de la posibilidad de muerte en los negros. O la posibilidad de que un blanco reciba la pena de muerte es el 43% de que el negro la reciba, menos de la mitad. En la segunda tabla parcial, cuando la víctima es negra, la razón de posibilidades salió 0. La pena de muerte nunca se da en este caso, ¿no? Esta estimación es un poco extremista también, ¿no? 0 infinito es un poquito extremista. Si uno le hace una corrección de continuidad, ¿qué es la corrección de continuidad? Cuando hay ceros en una tabla, el valor estimado puede ser completamente incorrecto. ¿Qué es lo que se hace? Se le suma a todos los elementos de la tabla 0.5. En vez de 0 pongo 0.5. En vez de 139 pongo 139.5. En vez de 16 pongo 16.5, en vez de 4 pongo 4.5. Es como aumentar uno a la primera fila y uno a la segunda fila. O uno a la primera columna y uno a la segunda columna. Hacer todo eso al mismo tiempo. ¿Ya? Al hacer eso obtengo una estimación aquí. La pena de muerte, usando la estimación con corrección de continuidad, 0.939. Es decir, los blancos igual reciben menos pena de muerte que los negros, ¿no? Pero casi no reciben. Cuando la víctima es negra casi no hay pena de muerte. La tabla marginal, note que en ambos casos la estimación era menor que 1. En la tabla marginal, la asociación, la razón de posibilidades dio mayor que 1. La posibilidad de que un blanco reciba la pena de muerte es 45% mayor a la que el negro reciba la pena de muerte. Entonces, estas razones de posibilidades condicionales y marginales ilustran la paradoja de Simpson. En la librería BCD, usted puede calcular lo que se conoce como odds ratio. Es el comando odds ratio. Usted le pone odds ratio a una tabla. Y por default le da el odds ratio en la escala logarítmica. Usted le puede poner logaritmo igual false para que se lo dé en la escala no logarítmica, o sea, directamente la razón de posibilidades. ¿Qué es lo que calculó por default? Por default hizo el odds ratio entre raza del convicto y raza de la víctima por cada valor de muerte, de pena de muerte. Entonces vemos que para los que sí recibieron la pena de muerte, la razón de posibilidades entre ser de raza negra y tanto la víctima como el convicto, 41. Ser de raza blanca. Y para los que no recibieron pena de muerte, ser de raza blanca, tanto para la víctima como el convicto, 93. Entonces, vemos ahí una
fuerte asociación entre raza del convicto y raza de la víctima para ambas penas de muerte, ¿no? Para si recibió pena de muerte o no recibió. Aquí hice una permutación de la tabla original. Si yo quiero calcular, por default lo hace por el odds ratio, por default utiliza la última dimensión para segregar, para controlar. Si yo quisiera controlar por raza de la víctima era la segunda dimensión. Entonces hago una permutación a perm de la tabla original y le pongo la raza de la víctima al último. Cosa que aquí me sale raza de convicto versus pena de muerte. ¿Qué es lo que tengo aquí? Las razones de posibilidades en esta tabla 2.2K, pero esta vez estoy viendo la razón de posibilidad entre raza de convicto y pena de muerte cuando la víctima es blanca y cuando la víctima es negra. Eso es lo que calculé hace un ratito, ¿no? Ahí están. ¿Cómo hacer eso en R? Y aquí está, usted coge y hace la tabla original, hace la tabla marginal, según raza de convicto y pena de muerte, y a esa le calcula el odds ratio, y le da el 1.45 que hicimos hace un ratito. Entonces ahí podemos ver la paradoja de Simpson, pero ahora utilizamos R para hacer los cálculos, ¿no? Es mejor aprender R porque estas tablas 2x2 son sencillas, ¿no? Pero cuando ya hagamos tablas I por J por K, ahí es mejor ya saber utilizar R. Independencia marginal versus independencia condicional. Suponga ahora la tabla I por J por K. Si X y Y son independientes en la tabla parcial K, entonces se dice que X y Y son condicionalmente independientes en el nivel K de Z. Si Y es la variable de respuesta, esto implica que la probabilidad de Y igual J, dado X igual a Y y Z igual K, es igual a la probabilidad de Y igual J, dado Z igual K. Es decir, cuando Z se fija en K, el valor de X no afecta a la probabilidad de Y. Eso es independencia condicional. Si esta condición se cumple para todo K, entonces se dice que X y Y son condicionalmente independientes dado Z. Si hay independencia condicional en cada tabla parcial, decimos que X y Y son condicionalmente independientes dado Z. Para hacer los cálculos, tenemos la probabilidad conjunta. Tenemos aquí algunas probabilidades conjuntas parciales, haciendo la suma sobre Y, haciendo la suma sobre X, obtenemos el pi sub I más K, el pi sub más JK, y haciendo la suma sobre I sobre J, obtenemos la probabilidad de Z igual K. Bajo independencia condicional, ¿qué quiere decir la independencia condicional? Quiere decir que pi sub IJK, la probabilidad de X igual a Y, Y igual a J y Z igual a K, es igual a la probabilidad de X igual a Y y Z igual a K por la probabilidad de Y igual a J y Z igual a K dividido para la probabilidad de Z igual a K. Esta es la definición formal de independencia condicional. Si esto se satisface para todo Y, para todo J y para todo K, tenemos independencia condicional. Y en ciertas tablas de contingencia de 3 vías, esa es la hipótesis dura que uno quiere probar a veces. Si hay independencia condicional o no. ¿Cómo lo probamos? Eso lo vamos a ver mucho más adelante, quizás en el curso avanzado. ¿Ya? Por ahora nos enteramos de la existencia de eso. Para independencia marginal, definimos pi sub I más, pi sub IJ más, que es la probabilidad de X igual a Y, Y igual a J, pi sub I más, la probabilidad de X igual a Y, y pi sub más J más la probabilidad de Y igual a J. Para independencia marginal, decimos pi sub I J más es igual a pi sub I más por I sub más J más. Esto es independencia marginal. Si usted comprende bien los dos conceptos, puede hacer esto sin necesidad de ver la fórmula. Tiene que comprender bien los dos conceptos. ¿Cuál es el asunto aquí? Es la probabilidad de I por la probabilidad de J dividido por la probabilidad. En ambos, Z aparece en todas partes, ¿no? Z igual K, Z igual K, Z igual K.
Entonces, probabilidad de X igual Y por la probabilidad de X igual J, en ambos casos, con Z igual K y dividido por la probabilidad de Z igual K. Es independencia, ¿no? Entre X y Y. Mientras que acá se habla de independencia entre X y Y sin tomar en cuenta acá. Probabilidad de IJ, probabilidad de Y por la probabilidad de J. La independencia condicional no implica la independencia marginal ni viceversa, como lo hemos visto en la paradoja de Simpson. En tablas 2 por 2 por K, X y Y son condicionalmente independientes si la razón de posibilidades entre X y Y es 1 para cada nivel de Z. Si usted calcula el teta en cada nivel de Z y le sale en todas las tablas, le sale 1, entonces usted tiene independencia condicional. Como caso de estudio, suponga un estudio en el que estudiamos el efecto de una droga en el tratamiento de cierta enfermedad. La variable de respuesta, éxito o fracaso, curó o no curó la enfermedad. Variable de explicación, le doy la droga A o la droga B. Alguna puede ser placebo también, ¿verdad? Variable de control, clínica. Voy a hacer los experimentos en la clínica 1 y voy a hacer los experimentos en la clínica 2. Esa es mi Z, la clínica. Frecuencia esperada, mu sub j acá. Tenemos aquí un posible caso, ¿no? ¿Qué sucede aquí? En la primera clínica se hizo el estudio, tratamiento A, tratamiento B, la respuesta éxito o fracaso, y notamos aquí que de los 20 que estuvieron en tratamiento A, con la droga A, 18 les fue bien. De los 20 que estuvieron con la droga B, a 12 les fue bien. ¿Verdad? Entonces dice, la droga A parece ser mejor que la droga B. Si usted calcula esta tabla parcial, la razón de verosimilitud, la razón de posibilidades, 18 por 8, dividido para 12 por 12, 144 arriba, 144 abajo da 1. Perdón, déjeme tomar un poquito de agua. En la clínica B, también se hizo el estudio. En la clínica B, de los 10 que se les dio la droga A, solo 2 tuvieron éxito. De los 40 que se les dio la droga B, solo 8 tuvieron éxito. Un detalle, ¿no? Acá en la de acá, 30 recibieron la droga A y 20 la B, ¿no? Aquí 10 la droga A y 40 la B. Entonces, si antes dije creo que 20, que eran 30. Entonces, si hacemos la razón de posibilidades, 2 por 32 dividido para 8 por 8, da 64 sobre 64, da 1. En ambos casos se ve independencia, es decir, la droga no tiene efecto en la respuesta. Pero al hacer la tabla marginal, 18 más 2, 20, 12 más 8, 20, 12 más 8, 20, 8 más 32, 40. ¿Y qué es lo que vemos? 20 por 40 dividido para 20 por 20, 2. Según la tabla marginal, la posibilidad de que la droga A tenga éxito es 2 veces la posibilidad de que la droga B tenga éxito. Según la tabla marginal, la droga A es mejor. Según las tablas parciales, la droga no tiene efecto en la respuesta. En ambos casos, la medida de asociación, la razón de posibilidades es 1. ¿Verdad? Entonces, en este caso, ¿por qué es la posibilidad de éxito del tratamiento A? Es el doble que el B cuando se ignora la clínica. En la clínica 1, la posibilidad de éxito es 0.6. En la clínica 2, la posibilidad de éxito es 0.2. Note usted, ¿cuántos éxitos hay en la clínica 1? 18 más 12, 30 éxitos. De 50 observaciones, 60%.
Acá, ¿cuántas observaciones hay? 10 de 50 también. Tamaño de muestra también es 50 la segunda clínica. Entonces, la segunda clínica quizás tiene una peor infraestructura. Quizás no tiene buenos procedimientos. Quizás no tiene buen personal. No sabemos, ¿no? Pero aquí solamente el 20% de éxito de la droga, mientras que acá 60%. O sea, algo que afecta el éxito de la droga realmente es la clínica. En este caso más que la droga en sí, más que el tratamiento que se da. ¿Cuál es la razón de posibilidades? 6. Asociación fuerte entre clínica y respuesta. ¿De dónde sale este 6? Para sacar clínica y respuesta, simplemente coja aquí y súmelas de tratamiento. 18 más 12, 30. 12 más 8, 20. 2 más 8, 10. 8 más 32, 40. Ahora coja 30 por 40 dividido para 20 por 10. 20 por 10, 30 por 40, los ceros se simplifican. Te queda 3 por 4, 12, dividido para 2, 6. O sea, hay una fuerte asociación entre clínica y respuesta al tratamiento. En la clínica 1, el 60% de los pacientes reciben el tratamiento A. En la clínica 2, el 20% de los pacientes reciben el tratamiento A. Entonces, en la clínica 1 es más probable que reciba el tratamiento A, mientras que en la clínica 2 es más probable que reciba el tratamiento B. Entonces, esta asociación que observamos aquí de 2 refleja el hecho de que la clínica A sale mejor, la gente le va mejor y usa más el tratamiento A. En la clínica B, la gente le va peor y usa más el tratamiento B. Este efecto de 2 no se debe a que la droga o el tratamiento afecte la respuesta, sino que se debe a que la clínica afectó la respuesta. Espero que al hacer otro ejemplo vaya quedando más claro eso, ¿no? Aunque el tratamiento no tiene efecto en la respuesta, al controlar la clínica, la asociación marginal refleja la fuerte asociación de tratamiento y respuesta con clínica. Puede ser engañoso obtener conclusiones de tablas marginales. En un diseño experimental, usted haría que en ambas clínicas les den a la misma cantidad o a la misma proporción de personas la droga, pero aún así debería controlar por clínica, porque la clínica le va a inducir mucho variación en sus datos, le va a introducir mucha variación. Asociación homogénea. ¿Qué significa asociación homogénea? Una tabla 2 por 2 por K presenta asociación homogénea entre X y Y si las razones de posibilidades de las tablas parciales son todas iguales. Ojo, no es lo mismo asociación homogénea que independencia condicional. Independencia condicional es un caso particular de asociación homogénea donde todas estas son iguales a 1. En independencia condicional, las razones de posibilidades entre X y Y para todas las tablas parciales es 1. Sí, es un caso particular de asociación homogénea. Pero, ¿qué implica este asunto de asociación homogénea? En la asociación homogénea, básicamente la idea es que la asociación entre X y Y se mantiene a medida que cambian los niveles de Z. ¿Quiere decir eso que X y Y es independiente de Z? Aquí tuvimos un ejemplo que no. Aquí hay asociación homogénea. De hecho, aquí hay dependencia condicional. Ambas son iguales. Pero eso no quiere decir que X es independiente de Z o que Y es independiente de Z. De hecho, tanto X como Y tienen una fuerte dependencia con Z. ¿Verdad? Usted puede tener asociación homogénea
y aún así no tener independencia de Z. Por eso es que alguna vez vimos, creo que a la clase pasada, creo que fue que vimos que déjenme poner esa diapositiva porque algunos no estuvieron en la clase pasada. Usted sabe quién es. Muy bien. Nosotros en la clase pasada habíamos hablado de independencia en tabla de contingencia. Y cuando hablamos de independencia, entonces nosotros hablamos, para hablar de independencia, ¿qué me pasé? Independencia. Hablábamos de la independencia entre X y Y, pi sub i j igual a pi sub i más por pi sub más j. Y luego hablamos de lo que es la hipótesis de homogeneidad. En la hipótesis de homogeneidad, la probabilidad de J era la misma, la probabilidad de Y igual a J era la misma en cada nivel de X. Entonces se hablaba de homogeneidad por un lado y se hablaba también de independencia. En ese caso particular, independencia y homogeneidad eran equivalentes. Sin embargo, acá, independencia y homogeneidad no son equivalentes. Usted puede tener homogeneidad, es decir, la asociación entre X y Y puede ser la misma para cada nivel de Z, pero aún así puede que la distribución de X y Y no sea independiente de Z, o sea, que Z sí afecta, a pesar de que tiene la misma asociación en ambos. Ahora, sí hay cosas que se pueden verificar. Por ejemplo, bajo asociación homogénea, XY, las otras asociaciones también son homogéneas. ¿Qué quiere decir eso? Las razones de posibilidades condicionales entre X y dos niveles de Z son iguales para todos los niveles de Y. Las razones de posibilidades condicionales entre Z y dos niveles entre Y y dos niveles de Z son iguales para todos los niveles de X. También se habla de asociación homogénea. Otra manera de decirlo es que no hay interacción de tres vías. No hay interacción de tres vías. Es decir, la asociación entre dos variables no cambia según los niveles de la tercera variable. Y este asunto de asociación homogénea, sobre todo cuando llevamos a tablas de tres vías, a veces algunos lo confunden con la homogeneidad en dos vías. Porque en dos vías resulta que sí es equivalente a independencia. En tres vías ya no. En tres vías ya no. No sé si puse el ejemplo con la tablita, no. Aquí tenemos XY dado Z igual a 1 y XY dado Z igual a 2. Ambas son iguales. Y yo dije hace un rato aquí que si hay asociación homogénea entre X y Y dado Z, también las habría entre X y Z dado Y. ¿Será eso cierto aquí? Asociación entre X y Z dado Y. X es tratamiento, ¿verdad? Z es clínica. Si vemos la tabla correspondiente a éxito, ¿verdad? Tratamiento A, clínica 1 es 18. Tratamiento B, clínica 2 es 8. 18 por 8 dividido para 12 por 2, ¿cuánto es? 18 por 8 dividido para 12 por 2. Mitad de 8, 18 por 8 dije, ¿no? El 8 se va con el 12 y con el 4 el 12. Queda 3. 18 dividido para 3 es 5.60. No, 18 por dividido para 3 es 6. Entonces, la asociación, el teta entre X y Z,
teta entre X y Z, dado Y igual éxito, sería 6. ¿Qué pasa con fracaso? Usted hace 12 por 32 dividido para 8 por 8, ¿verdad? El 8 aquí con 32 queda 4, ¿no? Se va un 8, acá queda 4 por 12. El 8 se va con ese 4 y con el 2 del 12 queda 3 por 2, 6. Queda 6. También queda asociación homogénea entre clínica y tratamiento para cada nivel de respuesta, éxito o fracaso. Para cada nivel de Y, por así decirlo. Ahí, teta X, Z, dado Y igual éxito, es 6. Y teta XZ, dado Y igual fracaso, es 6. No salió independencia condicional, pero sí salió asociación homogénea. Entonces, si X y Y tienen una asociación homogénea dado Z, X y Z también tendrán asociación homogénea dado Y. Y Y y Z tendrán asociación homogénea dado X. Entonces, por eso más se le conoce como que no hay interacción de tres vías, se le dice a veces, ¿no? Es decir, esta condición de asociación homogénea, al cumplirse, en un sentido, se va a cumplir para todos los demás. Interacción de tres vías, un ejemplo, para poder aquí hacerlo, ¿no? X, fumador o no fumador. Y, cáncer al pulmón, sí o no. Z, la edad. Menor que 45, de 45 a 65, mayor que 65. Z es importante porque normalmente las personas jóvenes tienen menos probabilidad de cáncer. Entonces note usted que aquí, cuando Z está en el primer nivel, es decir, personas menores que 45 años, la asociación condicional en esta tabla particular, que no la tengo ahí, fue de 1.2. Es decir, los fumadores tenían una posibilidad de cáncer 1.2 veces la de no fumadores. Cercano a 1, ¿verdad? Para cuando Z es igual a 2, la asociación se hace 3.9. Personas entre 45 y 65 años. Mayores que 65, la asociación es 8.8. Fumar tendría un efecto débil en el desarrollo de cáncer de pulmón para los más jóvenes. El efecto se hace más fuerte a medida que la edad aumenta. La edad se conoce como un modificador de efecto. La relación que hay entre fumar y el tener cáncer o no es modificada o depende de la edad. Cuando ese es el caso, se dice que hay interacción de tres vías. Porque el efecto, la forma como X afecta a Y depende de Z. Esa es interacción de tres vías en tablas de contingencia, datos categóricos. Y otra vez regreso acá, ¿no? Eso es lo contrario de la asociación homogénea. Asociación homogénea es ausencia de interacción de tres vías. Asociación homogénea no es lo mismo que independencia condicional. Solo si estos valores iguales son iguales a 1, ahí sí tenemos independencia condicional. Y ninguno es equivalente a independencia marginal. En el ejemplo de pena de muerte, hay una interacción de tres vías, ¿no? Teta XY dado Z igual a 1, es decir, raza de víctima blanca era 0.43, raza de víctima negra era 0. En ambos casos, los blancos tenían mucha menos posibilidad de recibir pena de muerte que los negros. Las razones estimadas pueden ser distintas, sin embargo, las reales pudieran ser iguales. ¿A qué me refiero con eso? Aquí estoy estimando con esta muestra 0.43 y 0. Pero es una estimación a partir de una muestra. Si yo tomo otra muestra, puede que no me dé 0.43 y 0, puede que me dé 0.39 y 0.12. Entonces, las estimadas pueden ser distintas, pero las reales pudieran ser iguales. Entonces, es posible que la verdadera asociación sea homogénea, pero a la hora de estimarlo a partir de una muestra no me dé homogénea.
Entonces, existen métodos de análisis de variables categóricas que suponen asociación homogénea. Más adelante veremos cómo probar la hipótesis de asociación homogénea. Es decir, cómo podemos ver si existe evidencia de una interacción de tres vías. ¿Ok? Colapsabilidad. La asociación homogénea implica el mismo grado de asociación de dos variables por cada nivel de una tercera. La asociación marginal es la que ocurre cuando se ignora la tercera variable. La paradoja de Simpson nos dice que estas dos pueden ser distintas. Pero ¿bajo qué circunstancias no se da la paradoja de Simpson? ¿Bajo qué circunstancias la marginal y la condicional nos van a dar los mismos resultados? Eso es lo que vamos a ver en esta parte. Cuando existe asociación homogénea y además la asociación condicional es igual a la asociación marginal, decimos que la tabla es colapsable. Repito, tiene que haber asociación homogénea y aparte de eso la asociación condicional tiene que ser igual a la marginal. Ahí decimos que la tabla es colapsable. ¿Por qué es importante este asunto de las tablas colapsables? Porque si es colapsable no me debo preocupar por Z. El análisis es más sencillo. Pero si no es colapsable, debo tomar en cuenta Z. No lo puedo remover. ¿Ok? Condiciones para la colapsabilidad. La colapsabilidad de razones de posibilidades. Para que las razones de posibilidades en las tablas condicionales, las tablas parciales y las tablas marginales sean iguales, tiene que satisfacerse dos condiciones. La primera, TTXY de K idéntica para todos los niveles de Z. Esta se llama asociación homogénea. Y la segunda, se satisface al menos una de las siguientes condiciones. X y Z son condicionalmente independientes dado Y, o Y y Z son condicionalmente independientes dado X. Entonces, para que haya colapsabilidad entre X y Y, la tabla de X y Y dado Z, tendrá que haber asociación homogénea y además X ser condicionalmente independiente de Z dado Y, o Y ser condicionalmente independiente de Z dado X. Es decir, si una de las variables X o Y no tiene dependencia con Z, si una de las dos no tiene dependencia con Z, y fíjense que ni siquiera hablamos de dependencia marginal, que es más fuerte, sino de dependencia condicional. Si condicionalmente son independientes, va a haber colapsabilidad. En los casos que vimos, tanto X como Y tenían fuerte relación con Z dado la otra. Pero si una de las dos ya es independiente de Z, condicionalmente independiente de Z dado la tercera, entonces la tabla va a ser colapsable. No se va a dar la paradoja de Simpson. Las conclusiones que usted hace a partir de las tablas marginales, que la tabla marginal será la misma que las tablas parciales. ¿Ok? Esto es la colapsabilidad de razones de posibilidades. Colapsabilidad de razones de posibilidades no implica colapsabilidad de la diferencia de probabilidades. Porque puede que sea colapsable desde el punto de vista de razones de posibilidades, pero no desde el punto de vista de diferencia de proporciones. Para diferencia de proporciones tiene que tener pi1 menos pi2 idéntica para todos los niveles de Z y se satisface al menos una de las siguientes condiciones. X y Z marginalmente independientes o Y y Z condicionalmente independientes dado X. Note que para la colapsabilidad de diferencia de probabilidades es diferente las condiciones. Aquí sí se requiere independencia marginal en un caso e independencia condicional en el otro. Si se cumplen estas dos condiciones y pi1 menos pi2 es idéntica para todos los niveles de Z, entonces pi1 menos pi2 también va a ser igual a la tabla marginal. No se va a dar ahí la paradoja del Simpson. ¿Okay? Son condiciones, ¿no? Y hasta ahí, esas condiciones les van a permitir a ustedes ver
bajo qué circunstancias tendrían la paradoja de Simpson. Y estas condiciones me permiten a mí establecer hipótesis. Cuando usted hace la muestra, estas no le va a dar nunca iguales. Usted nunca va a ver asociación homogénea perfecta, como en este caso. Estos datos fueron fabricados. En la vida real, lo que a lo mejor le da es 0.98 y 1.02. Usted nunca la ve perfecta. Pero usted puede plantear la hipótesis, ¿existe asociación homogénea? ¿O existe independencia condicional? ¿Existe independencia condicional? También usted puede plantear la hipótesis. ¿Es la tabla colapsable? Esa hipótesis es importante porque eso equivale a decir, para considerar X y Y no debo considerar Z. No es lo mismo que 3 vías, ¿no? Que asociación homogénea. Aquí es no tener 3 vías y aparte no tener un par de 2 vías, como veremos. Imagínense aquí cómo se va complicando, imagínense cómo será cuando en algún momento en el segundo curso veamos tablas de contingencia de 4 y 5 vías. Pero chicos, hay problemas reales en nuestras clínicas, en nuestros, aquí en el Ecuador, que hay que considerar múltiples vías. Estoy tratando de poner ejemplos realistas, porque en algún momento la SPOL debería de ser consultoría a los hospitales de aquí de Guayaquil. Deberíamos hacer consultoría con la gente los posibles personas que trabajen con datos categóricos, ¿verdad? Y yo no he visto aquí mucha gente que maneje muchos datos categóricos, francamente. Entonces, un poquito ese fue el objetivo del curso, ¿no? Ya, ahí se acaba la clase, voy a parar la grabación y de ahí conversamos un poquito más.